Buenas tardes, estimados seguidores de redes sociales. Les saluda el historiador Mauricio Flores y les doy la más cordial bienvenida, pues, esta última mesa temática de esta segunda edición del encuentro de investigadores y productores de maguey pulquero con motivo de nuestra 53ª Feria Regional del Maguey de San Rafael Tepaclasco. Y bueno, en esta tarde de este jueves 16 de octubre del 2025 doy la más cordial bienvenida a quien nos acompaña ya para cerrar este bonito encuentro. Ella es la maestra en ciencias Alma Yadira Martínez Rendón, que pues pertenece también al laboratorio de la Facultad de Biología de la UNAM, con sede aquí en Santa Cruz, Tlaxcala, si no mal Así es. recuerdo. Y pues nos viene a presentar una ponencia que lleva por título es Ventajas de las técnicas de cultivo de tejidos vegetales en la propagación de magueyes, casos de estudio. Pues bienvenida, maestra, a la cabina de Radio Aire MX y también a este encuentro de investigadores y productores de maguey pulquero en el marco de nuestra Feria Regional del Maguey. Muchas Bienvenida, gracias, maestra. Mauricio, por la invitación. Y pues adelante, comenzamos con esta exposición. Sí, pues muchas gracias. Yo vengo de un laboratorio que está en convenio con el gobierno del estado de Tlaxcala y el Instituto de Biología de la UNAM. Y les vengo a platicar de manera general qué ventajas ofrece las técnicas que nosotros desarrollamos en el laboratorio en la propagación del maguey. Trabajamos con maguey pulquero de variedades de aquí del estado de Tlaxcala, pero también propagamos otras especies de maguey que también tienen una importancia económica y cultural, como magueyes mezcaleros, entre otros. Y bueno, como las imágenes que van a estar viendo dicen, ese es el título de mi ponencia. Y primero les voy a empezar a explicar qué es el cultivo de tejidos vegetales. Estas técnicas consisten en establecer pequeños fragmentos de plantas en condiciones asépticas, es decir, en un ambiente libre de otros microorganismos, y creciendo sobre un medio de cultivo, que es una mezcla de nutrientes, en condiciones controladas de luz y temperatura. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahí en la siguiente imagen se ve cómo es que nosotros trabajamos dentro de espacios completamente libres de microorganismos, en áreas completamente asépticas. Y las plantas se conservan en frascos herméticamente cerrados en contacto con un medio de cultivo. La anterior, por favor. En frascos con un medio de cultivo. Y estas plantas se almacenan en bancos de germoplasma o en cuartos de incubación, en donde ahí se controlan las condiciones de temperatura y luz. Básicamente son cuartos cerrados con aires acondicionados que regulan la temperatura y con lámparas que están conectadas a un temporizador y se programa el tiempo de encendido y apagado de estas lámparas. Y de esta manera es que generamos las condiciones controladas de crecimiento para estos fragmentos de plantas que llamamos explantes. Estas técnicas son muy utilizadas, en la siguiente, por favor, son muy utilizadas ya por laboratorios comerciales que se dedican a propagar vegetativamente especies de maguey tequilero, bueno, de la especie de maguey tequilero, que es el agave azul, y hay ya lo que se llaman biofábricas, que son estos laboratorios que propagan de manera comercial y masiva plantas que cumplen con un fenotipo o que tienen estas características que son útiles para la producción, en este caso de tequila. Y también otras empresas se dedican también a propagar otras especies que son útiles de manera alimenticia. Pero ¿qué sucede con estos laboratorios? Estos laboratorios propagan de manera masiva y las plantas se utilizan justo para la producción de tequila,
pero la propagación es clonal, es decir, propagan solamente clones. Y eso nos da un riesgo que nos puede llevar a la desaparición de la especie por una pérdida en la diversidad genética. Ya se ha visto en plantaciones de agave azul que como son clones de una misma planta, si llega una plaga o una enfermedad, pues todos los individuos de esa población mueren. Entonces, estas técnicas, la siguiente por favor, también se han propuesto para conservar la biodiversidad. Sí son muy útiles para propagar vegetativamente, pero nosotros, como parte del Instituto de Biología, utilizamos estas técnicas de cultivo in vitro para conservar la biodiversidad a través de la germinación de semillas que se colectan en el campo o son donadas por campesinos de aquí, de las mismas regiones. También podemos hacer la micropropagación clonal, pero partimos de individuos o plantas que inician de la germinación de semillas. Y de esta manera podemos tener un banco de germoplasma in vitro que esté compuesto de individuos o de plantas que al venir de semillas tienen una diversidad genética. ¿A qué me refiero con la diversidad genética? Cada semilla se produce a partir de la reproducción sexual de las plantas. En la siguiente, por favor, podemos ver que la formación de semillas en los magueyes y en general en todas las plantas con flores es producto de la fecundación, de un intercambio de genes entre individuos en el campo. Para que exista la formación de semillas es importante que el maguey florezca, es decir, que forme su quiote, que las flores abran, que éstas atraigan a organismos polinizadores y al ocurrir esta polinización, las estructuras reproductoras femeninas de la planta sean fecundadas por las estructuras reproductoras masculinas, que en este caso serían los granos de polen, y se formen las semillas. En esta imagen que están viendo, pues ven una planta de maguey ya con su quiote formado. Ya no vemos pencas porque la mayoría de las especies de maguey solamente florecen una vez, forman su quiote y la planta madre muere. Toda la energía la destina para la floración, para formar semillas. Y los frutos, que son estas cápsulas alargadas, que son leñosas, contienen a las semillas. Y estas pueden ser de color blanco o de color negro. Las que son de color blanco son óvulos que no fueron fecundados, es decir, no hubo reproducción sexual ahí, y las que están de color negro ya son semillas maduras. Esas son las que van a dispersarse, se dispersan en la naturaleza, se dispersan por parte de la planta madre y cada una al caer al suelo va a formar una planta nueva, producto de la reproducción sexual. Como son producto de la reproducción sexual, cada semilla posee una información genética única, de tal manera que las plantas que se propaguen a través de semilla van a ser individuos distintos uno del otro. Y de esta manera, si hay alguna plaga, alguna enfermedad, algún cambio en las condiciones ambientales, en una población, en una plantación, puede haber individuos que sean resistentes o individuos que sean sensibles y los resistentes sobrevivirán, se seguirán reproduciendo y de esta manera es como las especies se preservan en la naturaleza. Y esto es importante difundirlo porque por el uso que se le da al maguey aquí en Tlaxcala, la propagación generalmente es vegetativa. Para un productor de pulque o de aguamiel, para un productor de fibras, pues la planta una vez que llega a su madurez sexual es importante caparla, quitan lo que es el meristemo de la flor, ya no dejan que se forme el quiote y toda esta savia rica en azúcares que naturalmente la planta va a utilizar para formar flores, pues nosotros la aprovechamos en forma de aguamiel para producir las bebidas que pues todos hemos probado. Entonces,
Otra parte también importante, si pasamos a la siguiente, es que estas plantas dependen de otros organismos para poder reproducirse por esta vía, como son los polinizadores. Entre ellos, de los más importantes son los murciélagos, pero también estas plantas pueden ser polinizadas por colibríes, por abejas, por mariposas, por polillas. Entonces, muchos otros organismos también dependen de esta floración en los magueyes. Y esta polinización le va a permitir a los magueyes recibir material genético de otras plantas y así poder formar semillas. Entonces, además de la necesidad que tienen estas plantas de producir semillas para mantener su biodiversidad, también es una fuente de alimento para otros organismos. Y por eso es que hacemos mucho énfasis en conservar también este tipo de reproducción en los magueyes. Y bueno, esto pasamos a la siguiente porque, como ya les había mencionado, aquí en Tlaxcala el maguey pulquero se aprovecha bastante para la producción de aguamiel. También se puede utilizar para, las pencas se utilizan para la barbacoa y una proporción más pequeña también la utilizan para el michote. Pero justo estos usos que se le dan implica que la planta no va a florecer. Para los productores de pulque, pues la floración implica una pérdida económica. Entonces, pues ahí también se tiene que equilibrar un poco el beneficio económico que tiene el productor con la planta, pero también pues tener una estrategia de conservación, que es lo que nosotros pues tratamos de difundir. En la siguiente imagen podemos ver también otro problema que ocurre muy comúnmente aquí en Tlaxcala, que es el saqueo de los quiotes. Nosotros podemos ir por las carreteras en Tlaxcala y si vemos un maguey en floración o que ya viene su quiote a punto de abrir con sus flores, muchas veces los pobladores lo que hacen es cortar, matar la planta completa, tirar el quiote y lo que se consume son los botones florales tiernos. Porque como apenas se están formando, son muy ricos en azúcares y son muy dulces, además de que son tiernitos, son suaves y estos se utilizan para elaborar guisos. Guisos muy ricos, es una tradición muy arraigada aquí en el estado, pero también ese uso implica sacrificar la floración del maguey. Estos quiotes se consumen no solamente del maguey pulquero. Hay trabajos que han hecho colegas también del mismo laboratorio donde ya han identificado otras especies de maguey que se cultivan aquí en el estado y que también son muy importantes para extraer fibras, para delimitar terrenos, para este cultivo en metepantles, delimitar justo los metepantles para cultivar otras especies, maíz, calabaza, frijol. Y pues eso también nos indica que el maguey no solamente es para pulque. Y pues este consumo de los quiotes pues también suma un nivel más de riesgo para que pues esta especie pueda llegar a entrar en un estado de riesgo de extinción. Y bueno, ya tomando en cuenta esto, pues en la siguiente imagen podemos ver que esto es nada más el panorama del maguey. Sin embargo, de manera global, Tlaxcala es uno de los estados con mayor índice de degradación de su territorio. En esa imagen se puede ver que el índice de transformación antropogénica, es decir, el cambio de uso de suelo en Tlaxcala es de los más graves, de los más elevados, y eso también tiene como consecuencia la pérdida de la vegetación nativa, incluyendo el maguey. Entonces, si no se hace una conciencia, no se concientiza sobre estos riesgos y solamente se explota a la especie para los usos que le damos, pues el destino a largo plazo es que pues estas plantas desaparezcan también. Y es por eso que nosotros, si pasamos a la que sigue, como laboratorio del Instituto de Biología, en convenio con la Secretaría de Impulso Agropecuario de Tlaxcala,
tratamos de involucrarnos en actividades de divulgación como esta para explicar la importancia de propagar estas plantas no solamente de manera vegetativa, sino también conservar la diversidad genética de las plantas, permitiendo la floración de los individuos. Y el laboratorio se encarga también de apoyar para la propagación a partir de semillas. Entonces, este laboratorio se ubica en la exfábrica de San Manuel, en Santa Cruz, Tlaxcala, efectivamente. Estamos en la comunidad de San Miguel Contla. Y pues ahí nosotros lo que realizamos es establecer las condiciones asépticas, utilizar las técnicas de cultivo de tejidos vegetales para propagar los magueyes a partir de semillas. También hacemos micropropagación o propagación clonal, como ya les mencioné, para tratar también de aumentar el número de individuos que se obtengan, pero como también ya les mencioné, estos individuos vienen de plantas de la germinación. Entonces conservamos la diversidad genética, no solamente se producen clones. En la siguiente les muestro una serie de imágenes donde se muestra las actividades que realizamos de manera cotidiana de divulgación. Hemos realizado pláticas a productores de los municipios de Nanacamilpa, Atlangatepec, San Miguel Contla, Tlaxcala, y estas actividades justo es para tratar de concientizar a los campesinos que se dedican al cultivo de esta planta de que sí, su labor es muy importante para obtener este producto tan apreciado en el estado y que significa también es un símbolo de tradición, pero también hay que pensar en la conservación de estas plantas. Hemos realizado eventos ahí en el laboratorio de divulgación y donde también conectamos la parte de investigación, la parte de la academia con la parte productiva. Los productores hemos impartido también cursos donde los productores aprenden estas técnicas y pueden lograr entender la importancia también de propagar a partir de semilla. Y en la siguiente vemos que pues estas pláticas nos han permitido cambiar la idea o el enfoque de algunos de estos productores, y ellos mismos ya también se encargan de permitir la floración de algunos de sus magueyes y obtener semillas, y tienen ya algunas en sus parcelas ya tienen pequeños viveros donde propagan estas plantas a partir de semillas. Además de que pues también aceptan o se les entrega, el laboratorio les devuelve plantas que son propagadas ahí en el laboratorio para que ellos continúen dándole los manejos y los cuidados que ya conocen ellos en el campo para que estas plantas sean reinsertadas a su hábitat natural. Entonces, pues digamos que ese es el resultado que más el más importante que tiene el laboratorio, pues conectar con estos pobladores, estos productores, y que logren entender la importancia de conservar sus plantas. En la siguiente imagen, pues las semillas con las que trabajamos en el laboratorio, muchas son donadas por los mismos productores durante estas actividades de divulgación. Otras son colectadas por colegas del laboratorio y del Instituto de Biología que trabajan directamente con los campesinos en sus parcelas y que pues también consiguen estas semillas. Estas semillas son almacenadas en un banco de germoplasma con una temperatura adecuada, una temperatura constante, y etiquetadas debidamente. Esto es muy importante mencionarlo porque a veces nos han preguntado, ¿cómo puedo yo llevar semillas al laboratorio? Es muy importante que si colectan semillas de un maguey, estas sean almacenadas en bolsas de papel o papel cera, para evitar que se concentre la humedad y que se formen hongos en las semillas, y en refrigeración. Si ven ahí hay unos contenedores con su etiqueta, son contenedores de vidrio herméticamente cerrados. ¿Y qué información es la que necesitamos saber?
Primero, de dónde proceden, la localidad exacta de donde se colectaron las semillas, si se conoce la especie, qué especie es o qué variedad, porque de hecho aquí en Tlaxcala la especie de maguey pulquero es Agave salmiana, ese es su nombre científico. Pero debido a procesos de domesticación ya se cultivan aquí en Tlaxcala más de 30 variedades. Y esas variedades son de la misma especie, pero son cultivares o variedades que se van generando por el mismo manejo de los agricultores. Entonces tenemos la variedad manso, variedad amarillo, prieto, ayoteco. Entonces todas estas variedades se cultivan aquí y es importante saber si se colectan semillas, a qué especie corresponde, si es agave salmiana, y si se tiene el conocimiento de qué variedades, también es importante saberlo. Porque incluso hemos detectado que las diferentes variedades tienen diferentes usos. Por ejemplo, la variedad manso se utiliza mucho para la producción de aguamiel porque es muy productivo, genera mucha aguamiel y con un índice o con un contenido de azúcares bastante alto. Es la variedad que más se aprecia para la producción de pulque, pero también está el amarillo que se utiliza más para fibras, el prieto lo utilizan más para delimitar terrenos, entonces cada variedad también tiene usos específicos. Y por eso es importante, si se dona germoplasma, semillas al laboratorio, contar con esta información. Localidad de procedencia, sí, qué especie es y qué variedad, y la fecha de colecta, en qué fecha, el día exacto en el que se colectaron las semillas. Porque estas semillas, al ser almacenadas, pues se tiene que saber cuánto tiempo llevan almacenadas. ¿Y esto por qué es importante? Porque las semillas se envejecen. Durante el almacenamiento van perdiendo la capacidad de germinar. Y entonces yo necesito saber cuánto tiempo se lleva almacenando ese material para tener una idea de si sigue viable o muy probablemente ya no germina. De los experimentos que hemos realizado en el laboratorio de germinación de semillas, hemos visto que hay variedades que pueden ser más longevas, pueden durar en almacenamiento más de 5 años y siguen teniendo porcentajes de germinación cercanos al 80%. Pero hay otras variedades como la variedad amarillo, por ejemplo. Tuvimos semillas, nos donaron semillas de una variedad amarillo de el Carmen Tequexitla, que es una comunidad con un clima muy seco, y las semillas de estas plantas tuvieron una viabilidad muy baja desde el principio, menos del 50% de germinación, y perdieron la viabilidad en menos de un año. Entonces, es importante justo tener este dato porque así ya podemos tener una idea de cuánto tiempo puedo tener almacenadas esas semillas. Y no las puedo tener ahí eternamente. Lo ideal es, en cuanto se tengan las semillas, germinarlas lo más pronto posible. Y en este caso, el laboratorio lo que puede ofrecer es generar un banco de germoplasma in vitro. Tener las plantitas en condiciones asépticas, almacenadas como un reservorio para realizar propagación vegetativa in vitro o solamente crecerlas y después regresarlas a su hábitat natural. Ahí tenemos una imagen, como se ve una semilla de maguey recién germinada, que muchas veces los pobladores no conocen, ni siquiera saben que el maguey produce semillas. Y en la imagen de la derecha abajo, unos frasquitos con semillas o con plántulas de maguey recién germinadas. Este banco de germoplasma in vitro se puede realizar o establecer con este tipo de plántulas. Y bueno, ya para explicar un poco algunos casos en particular, experimentos que hemos realizado en el laboratorio, pasamos a la que sigue. Estos son algunos trabajos que nosotras hemos divulgado en congresos de botánica, el Congreso Mexicano de Botánica, y son trabajos que realizamos de investigación con las plantas que propagamos en el laboratorio y con lo que también estudiantes de aquí de Tlaxcala realizan sus proyectos de investigación.
Y por ejemplo, aquí este trabajo y el que sigue, bueno, primero en les voy a mencionar que se trabajó con una especie de agave mezcalero, agave cupreata. Si pasamos a la que sigue, por favor. Y plantas de agave pulquero. Y aquí lo que se hizo fue adicionar al medio de cultivo un aminoácido y un compuesto que llamamos regulador de crecimiento para promover el crecimiento de las plantas in vitro y la multiplicación de estas. Estas plantas, después de un tiempo en estas condiciones, se midieron, se pesaron para ver qué concentración del aminoácido favoreció para estimular el crecimiento de las plantas, ponerlas más vigorosas, que acumulen más biomasa. Y después se probó qué regulador de crecimiento o la concentración del regulador de crecimiento que permitiera aumentar el número de brotes o el número de individuos, la multiplicación. En las gráficas del lado derecho se puede ver que la respuesta de crecimiento y de propagación es muy distinta dependiendo de la especie. Bueno, los biólogos se nos critica mucho porque siempre decimos que depende de la especie, pero es que así es. En condiciones experimentales o incluso en condiciones agronómicas, cualquier manejo que yo le dé a ese material vegetal, la respuesta que yo obtenga va a depender mucho de con qué especie estoy trabajando. Yo no puedo esperar obtener los mismos resultados exactamente con una especie de mezcalero y con una especie de pulquero. Y eso es lo que nosotros observamos en este trabajo, que por ejemplo en el agave mezcalero, agave cupreata, sí creció más con la presencia de este aminoácido en el medio, pero para el agave pulquero no fue lo adecuado. Posiblemente las condiciones del medio no fueron las más óptimas y esta planta, el maguey pulquero, creció mejor sin la presencia de un compuesto adicional. Entonces, ahí este tipo de trabajos nos permiten también tomar decisiones en cuanto al manejo que se le da al germoplasma en laboratorio, pero que también se puede extrapolar a las condiciones de campo. ¿Qué manejo se le puede dar a esta planta? En la siguiente imagen, ahí se trabajó con semillas de 2 agaves mezcaleros, marmorata y cupreata, y aquí lo que se trató de ver es tratar de aumentar la viabilidad o germinación de las semillas. El caso de los agaves mezcaleros también es crítico. A diferencia del maguey pulquero de agave salmiana, los magueyes mezcaleros como cupreata y marmorata su reproducción por semilla en campo es muy complicada. Les cuesta, son plantas más longevas todavía. Por ejemplo, los magueyes pulqueros alcanzan su madurez sexual entre los 12 y 14 años. Los magueyes mezcaleros como marmorata, por ejemplo, puede tardar hasta 35 años en formar un quiote. Entonces, el tiempo que tarda en alcanzar su madurez sexual es mucho mayor y por lo tanto es difícil que formen semillas o es muy tardado. Y los productores de mezcal nuevamente lo que utilizan es la piña rica en savia. No permiten la floración porque el formar un quiote para la planta significa destinar todos esos recursos, toda esa energía en forma de azúcares a la formación del quiote. La planta transfiere todos esos azúcares que tienen las pencas hacia el quiote para que formen las flores y las flores tengan suficiente néctar para atraer a los polinizadores. Entonces, en el caso de los mezcaleros, son plantas mucho más longevas y que además, otro punto crítico, difícilmente producen hijuelos. El maguey pulquero puede producir, ahorita no tengo el dato preciso, a lo mejor tú lo sabes, Mauricio, una cantidad N de hijuelos durante su ciclo vegetativo y es justo lo que aprovechan los productores de aquí, de Tlaxcala. Cortan hijuelos y los vuelven a plantar. Los magueyes mezcaleros no forman hijuelos o les cuesta mucho trabajo
Entonces, la reproducción es casi exclusivamente por semilla. Pero ¿qué pasa? El consumo de mezcal, que está alcanzando nuevamente popularidad, implica pues necesitar materia prima. Y como vegetativamente la reproducción de estas plantas es difícil, los campesinos lo que hacen es saquear o extraer las plantas de las poblaciones naturales. Y eso pues lleva a un estado crítico de conservación a estas especies. Nos han donado semillas de estos agaves y también hemos visto que las semillas almacenadas más de 5 años pierden viabilidad. Incluso de un año a otro pierden viabilidad muy rápido. Y por eso es importante también germinarlas rápidamente. En este trabajo que presentamos también en el Congreso Mexicano de Botánica, mostramos el efecto que puede tener la adición de otro regulador de crecimiento, es una hormona vegetal, en la estimulación de la germinación, en estas semillas que ya no tienen la viabilidad, digamos, muy alta. Y lo que se observó es que en algunas, en especies en ciertas especies sí estimula, sí aumenta el porcentaje de germinación, pero en otras no es, digamos, aumenta solo la velocidad, pero no aumenta el porcentaje de germinación. Entonces ahí podemos ver qué tanto conviene pues tratar de estimular la germinación o solamente recuperar lo poco que quede y tener las plantas ya germinadas en un banco de germoplasma. En esa imagen que estamos viendo ahorita es otro trabajo que se presentó en años previos, también con este hormona vegetal que se llama ácido giberélico, y ahí, por ejemplo, es una variedad de agave salmiana, pero es colorado. Y podemos ver en la imagen de la izquierda cómo se va perdiendo, lo que ya les mencionaba, se va perdiendo la viabilidad conforme va aumentando, va avanzando el tiempo de almacenamiento. De tal manera que las semillas que se germinaron en 2019 todavía tenían entre 80 y 90% de germinación, pero esas mismas semillas que se germinaron en 2022, su viabilidad ya bajó al 60%. Entonces también es importante pues saber que no puedo tener almacenadas las semillas eternamente. Es importante germinarlas para poder tener plantas, individuos. Si yo tengo una bolsa de semillas ahí almacenada por 10 años, es muy probable que esas semillas ya no me den individuos, ya no me den plantas, y solamente tengo ahí una bolsa de germoplasma muerto. Entonces, esta información que nosotros generamos también sirve para que los productores tengan una idea de cuánto tiempo pueden tener almacenadas sus semillas o no. Ajá. Y en la siguiente diapositiva es otro trabajo también que presentó una estudiante de la Autónoma de Tlaxcala, y ella lo que hizo, a partir de plantas que se germinaron in vitro, estableció pedacitos de estas plantas en un medio con un regulador de crecimiento y nuevamente un aminoácido para ver si había un efecto sumatorio en la propagación de estas plantas. Y se vio que sí, que la adición, en este caso, ella trabajó con agave salmiana, la variedad Manso, la que se utiliza mucho para pulque, y se vio que efectivamente esta especie y esta variedad sí respondió favorablemente a la aplicación de estos compuestos químicos adicionados al medio para reproducirse vegetativamente en mayor número. Y ahí se ve en la imagen, en la fotografía que tiene el inciso D, como de un pequeño fragmento de plantas podemos formar muchos más individuos. Y eso es lo mismo que ocurre en la naturaleza, son los hijuelos, pero lo hacemos en condiciones de laboratorio, en condiciones controladas. ¿Qué ventaja nos da esto? Que a veces, como ya les mencioné, que hay laboratorios que ya lo hacen de manera comercial, aumentamos el número de individuos, propagamos de manera masiva, y también al estar en condiciones asépticas, aseguramos que son plantas sanas, que están libres de patógenos. Y estas plantas, al final, si pasamos a la que sigue,
Su destino final es una vez que ya alcanzan cierto tamaño, se sacan de los frascos, se establecen en macetas con sustrato, se tienen un tiempo en condiciones de invernadero, se les dan riegos periódicos, se fertilizan y una vez que ya alcanzan un tamaño también adecuado y forman pencas nuevas, pero ya en esas condiciones de cultivo, se devuelve el material a los productores para que ellos continúen cuidando este material en sus parcelas y ya le den el uso que ellos necesitan. Si es para extraer aguamiel o para delimitar terrenos. Y también algo muy importante es que estas plantas, todos los magueyes, forman un sistema de raíces muy grande y muy superficial en el suelo. Y esto permite retener los suelos, que evitar la erosión de los terrenos. Entonces, ese es otro beneficio que nos dan estas plantas y por eso también es importante que se conserven estas especies no solamente para obtener un beneficio económico, sino también conservar nuestros terrenos, conservar los suelos que pues se están usando también para producir otras especies de consumo alimenticio. Han salido notas en el Sol de Tlaxcala, la Secretaría de Impulso Agropecuario también ha entregado en nombre del laboratorio estas plantas a productores de Nanacamilpa, de Atlangatepec, y también personas interesadas en conservar estas plantas en sus terrenos para delimitar o para realizar actividades de docencia. Pueden solicitar estas plantas y se les entregan de manera gratuita, sin costo, pero con el compromiso de que cuiden este material, de que sigan dándole el manejo adecuado para que las plantas sobrevivan en el campo. Y bueno, estas entregas, si pasamos a la que sigue, se han realizado desde el 2018 constantemente, casi cada año se hacen entregas a estas personas, productores de Nanacamilpa, de Atlancatepec, gente de San Miguel Contla, ha sido beneficiada con este tipo de plantas. Y bueno, ya en la siguiente, pues igual siguen siendo estas personas que han sido beneficiadas. Y pues bueno, esa es como de manera general la ventaja que tienen las técnicas que nosotros desarrollamos para aportar un granito de arena a la conservación de estos magueyes. Pues muy interesante todo lo que nos comentas, Alma, acerca pues de cómo se cultiva, ¿verdad? Ahí en el laboratorio estas semillas. Y por ejemplo, pues yo me incluyo también, de repente, lo decía ayer con la ingeniera, desconocemos muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo hasta hace poco tiempo desconocía que los magueyes pues tienen semillas en esta parte de lo que es pues, lo que llamamos el quiote, y que también a través de estas semillas pues se puede reproducir la planta como tal. Yo conocía los hijuelos y efectivamente lo mencionabas, pues llegan a tener bastantes hijuelos. En una ocasión le preguntaba a mi madre más o menos alrededor de cuántos hijuelos llega a tener un maguey cuando está pues bien cuidado, y me decía que pues más o menos como unos 30 aproximadamente, si no es que a lo mejor un poquito más. Y efectivamente yo creo que pues se pueden decir muchas cosas acerca del maguey pulquero. Y una de las cosas que, por ejemplo, si quisiera sacar a relucir aquí en Tlaxcala, me lo comentaban también algunos compañeros, pues está el problema, por ejemplo, no solamente lo que decíamos en mesas que nos han antecedido de que hay esta voracidad, ¿no? De repente por destruir la propia naturaleza. Creo que lo comentábamos en una ocasión cuando asististe ahí a la telesecundaria de Tepaclasco, de que, bueno, efectivamente es una costumbre, ¿no? El preparar el quiote, pero yo recuerdo, y ahorita tú me corregirás, tú me decías, solamente pues hay que tomar lo necesario, ¿no? Pero de repente luego la gente, y insisto en lo mismo, ¿no? A veces parezco disco rayado, pero voy a lo mismo. Lo decía en mesas anteriores, por el desconocimiento que se tiene, Claro. muchas de las veces pues no se le da este respeto que se debe a la naturaleza, y en este caso concreto pues a la planta del maguey. Si bien es una planta muy bondadosa, pero yo creo que todo debe ser pues de manera mesurada, ¿no? O sea, como tú bien lo comentabas, solamente tomar lo necesario.
Y fíjate, pues ya lo desarrollaste de manera excelente, la importancia que tiene también para los polinizadores, ¿no? Por ejemplo, yo tengo conocimiento que hay murciélagos que se alimentan directamente pues de estas semillas de lo que conocemos como el quiote y que juegan un papel imprescindible en prácticamente todo el ecosistema. Así es. Entonces, insisto, yo creo que es importante este tipo de medios y de actividades, desde luego, para que toda nuestra audiencia, tanto la gente, digamos, que es productor como tal de esta planta maravillosa, como aquellos que también, pues no lo somos, pero de todos modos no nos hace daño conocer, pues todo lo que nos aporta, ¿no? Pues lo decíamos ya en mesas anteriores, o sea, nos aporta mucho al ser humano, pero también al ecosistema. Un terreno que está plantado con maguey, yo tengo ese conocimiento, nunca será infértil, o sea, no va a estar como tal estéril, vamos a decirlo así. Es una planta que nutre los suelos, es una planta que produce mucho más oxígeno que los propios árboles. Es correcto. Eh, Hace algunos años allá en Tepaclasco también se utilizó bastante para dividir los famosos linderos, o sea, de un dueño a otro dueño, se plantaban estos metepancles que le llamamos. Desafortunadamente en la década de los 90, lo decía también en mesas anteriores, pues creo que por el mismo desconocimiento que apuntaba hace un instante, los mismos pobladores de ahí de la comunidad empezaron a destruir los magueyes. Y hoy día, a veces luego hay gente que me dice, no, pues ¿por qué se llama Feria del Maguey si ya ni siquiera hay magueyes? Bueno, está la planta, ¿no? Que ya no han querido realmente aprovecharla, pues eso es otra cosa, ¿no? Y ahora con estas actividades, pues lo que intentamos, pues es justamente eso, ¿no? Voltear hacia el pasado, como lo decíamos en la primera mesa temática, poner al centro de nuestra historia, de nuestra cultura, en este caso concreto, pues el maguey pulquero, y aprovechar estos espacios para crear esa conciencia entre la ciudadanía. Y es muy interesante y muy importante, desde luego, que Tlaxcala cuente pues con estos laboratorios, que la máxima casa de estudios, que es la UNAM, pues tenga aquí una sede en la que se cultivan todas estas semillas. Y pues, ¿qué te puedo decir? Es bastante interesante todo lo que nos has expuesto. Me llamó mucho la atención esta parte también de que, pues, cuando se les donan a ustedes estas semillas, se tiene que saber el lugar de donde se recolectaron y la fecha, ¿no? En que se recolectaron. Porque fíjate, o sea, pareciera, y a lo mejor los que no conocemos diríamos, bueno, pues una semilla a lo mejor puede estar ahí eterna y no, o sea, resulta que tienen una caducidad prácticamente. Sí. Entonces, es muy importante tener en cuenta todo esto. Y yo creo que, pues también es fundamental, no solamente que la gente mayor conozca, sino también, por ejemplo, pues nuestros niños, nuestros jóvenes, quizás principalmente que ya están en una edad en que pueden también, pues asimilar todo este conocimiento, porque finalmente ellos son los herederos de esta tierra y los que, pues como decimos, de aquí a mañana tendrán que preservar nuestra naturaleza y todo lo que nos provee. Entonces, a mí me parece fundamental ir creando esta conciencia en la juventud principalmente. Y aquí pues también te pregunto, ¿hay recorridos guiados ahí en el laboratorio? ¿Pueden recibir escuelas ustedes? Sí, de hecho, sí tenemos un procedimiento. Ujú. Hay que escribir a un correo. Ay, ahorita no tengo el dato preciso. Si no, después lo subimos ahí a redes Sí, te sociales. lo doy y hay Ajá. que escribir a ese correo para solicitar una visita guiada. Y el procedimiento es que se les envía un formato donde se les pide toda la información de qué escuelas son, cuántas personas son, quién es el responsable y así se agenda la cita para hacer el recorrido y se les solicita también una carta de agradecimiento a las personas que estamos encargadas del laboratorio, que somos dos, su servidora y mi compañera, la doctora Ana Laura López Escamilla. Somos las dos responsables de la parte de cultivo de tejidos vegetales y somos las que brindamos el recorrido en donde explicamos lo que ahorita expliqué,
Ellos, la gente que visita, observa cómo es el laboratorio, dónde se realizan las técnicas y cómo están las plantas conservadas en las áreas de incubación. Entonces, sí realizamos estas visitas, nada más hay que seguir el procedimiento adecuado para poder agendar su visita. Ok, Ujú. bueno, pues esto es maravilloso porque yo creo que aparte de utilizar estos espacios para difundir todo lo que ustedes hacen, pues también es importante que ahí reciban pues al público que esté interesado Claro. y que pues de manera presencial, de hecho a mí me gustaría conocer todo lo que ustedes hacen, pues pudiéramos conocer ahora sí que de primera mano, en verdad, todo el trabajo que están desarrollando ahí en el laboratorio. Entonces, pues bueno, estimada audiencia, pues ahí está la invitación abierta y pues ya prácticamente para cerrar, no sé si quisieras agregar algo más. Sí, pues esta cuestión que Ajá. platicabas de que muchas personas desconocen y esta cuestión de que las semillas tienen una viabilidad o una caducidad, como lo mencionaste, sí es muy importante porque ya hemos tenido casos. En alguna ocasión se acercó una persona de Jalisco para pues tratar de ver si podíamos apoyarlo con la propagación de sus semillas, la germinación de sus semillas y nos comentó que tenía muchísimas semillas almacenadas. Entonces, cuando se le pidió una foto de las semillas, esta persona tenía un garrafón de estos de 5 litros o 10 litros de agua lleno de semillas, pero todas eran de color blanco. Y se veía de repente hay un puntito negro. Entonces, como ya les mencioné, las que son de color blanco son óvulos que no fueron fecundados, son semillas inviables, Ujú. semillas vanas. Entonces, pues cuando le dijimos de, oye, pues tus semillas no son semillas, o sea, no tienes muy poco germoplasma en realidad, pues sí, fue como una desilusión para él, pero él no sabía esta Mm. cuestión biológica de estas semillas y además esas semillas ya las tenía desde creo que 10 años. Entonces, pues ahí sí, por eso es que damos esta información, porque justo muchas veces Ujú. creen que, ay, pues ahí tengo unas que mi abuelita me dejó hace 20 años. Muy probablemente ya no es. Y más si no están almacenadas de manera adecuada, pues tampoco van a ser viables. Tuvimos también una experiencia con unos productores de Nanacamilpa. Ellos tienen, hacen sus recorridos durante la temporada de luciérnagas, dejan florecer parte de sus magueyes y en alguna ocasión nos dijeron que habían ya colectado un montón de frutos y los tenían ahí guardados. Entonces nosotras nos ofrecimos, llevamos incluso estudiantes para que ayudarles a limpiar los frutos, separar las semillas, recuperar el germoplasma y llevaban semanas los frutos, ni siquiera las semillas, los frutos los almacenaron en bolsas de plástico, de estas bolsas negras de basura. Mm, ujú. Entonces el plástico, el calor, la humedad de los frutos recién cosechados, pues hizo que se generaran hongos. Y mucho del material se perdió porque pues todo se echó a perder, todo se llenó de hongos y pudimos recuperar muy poquitas semillas. Entonces, por eso es que insistimos también en esta forma de recuperar el germoplasma. Separarlo, seleccionar solo las semillas negras y almacenarlas en contenedores frescos, en lugares secos, frescos y en oscuridad de preferencia, para que yo asegure de esta manera que mis semillas van a tener una viabilidad lo más prolongada posible. Pero pues lo ideal es germinarlas prácticamente de inmediato. Sí, pues desde luego que requieren de ciertas condiciones, inclusive climáticas, ¿no? Podríamos Así decirlo es. así, para que puedan, reproducirse y bueno, como bien lo comentas, pues yo creo que lo ideal sería y si sobre todo tienen pensado donar, pues donarlas ahí al laboratorio de cultivos vegetales. Sí, que sea Ajá. adecuadamente. Y otra cosa también que a veces no se está considerando es esta cuestión de la urbanización de las áreas. Hemos tenido donaciones de semillas de productores también en Anacamilpa y hemos visto que esas semillas, primero se producen muy poquitas semillas negras y
tienen poca viabilidad. Y eso nos da, la información que nos da es que, primero, los polinizadores están desapareciendo o ya no están tan cerca de la zona, muy probablemente debido a la urbanización de las áreas. Hay gente que tiene pues mitos o tabús acerca de los murciélagos y pues los matan, no los Ujú. conservan, o pues hay zonas donde ya es tal cantidad de urbanización que ya no llegan mariposas, colibríes, abejas. Entonces eso también está afectando la reproducción de los magueyes. Aunque yo deje florecer la planta y yo deje florecer más plantas, si no hay polinizadores, tampoco voy a tener semillas. Entonces también es importante tratar de conservar los ambientes adecuados para los polinizadores, porque si no tampoco va a servir de mucho dejar florecer estas plantas. Entonces es un sistema muy complejo interconectado. Es una interacción muy compleja entre la planta, los polinizadores, nosotros los seres humanos, que necesitamos encontrar un equilibrio para que todos nos beneficiemos al mismo tiempo. Y pues sí, ese es, digamos, el reto más fuerte. Sí, pues sin duda alguna, lo comentaba ya con los anteriores ponentes, yo creo que podríamos resumirlo en pues la educación, la cultura. Porque realmente, yo, por ejemplo, hace unos años pensaba que la cuestión educativa o cultural solamente estaba así como que cerrada a ciertos, sectores del conocimiento, pero no. Realmente el cuidado en sí del ambiente o del medio ambiente, como decimos, pues es parte también de esta educación y de esta cultura ambiental que todos debemos de tener. Porque finalmente, lo decía también, somos una partícula más de todo este engranaje universal, o sea, no somos dueños de la naturaleza, sino que somos parte de toda esta cadena de seres Así es. vivos. Y finalmente, si destruimos nuestros ecosistemas, pues nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Entonces es fundamental estos espacios para crear esta concientización y honrar pues lo que nos brinda la madre tierra, porque el día que se extinga, que ojalá Dios no lo quiera que esto suceda, pues nosotros también desapareceremos junto con ella. Sí. Pues muchas gracias, Alma, te agradezco bastante el que hayas aceptado la invitación para participar en este encuentro de investigadores y productores de maguey pulquero. Y pues mira, está ahí la invitación abierta para que visiten el laboratorio de cultivos vegetales. Ojalá también. Bueno, no sé si se pueda Adelante. poner la primeritita diapositiva. Ahí viene mi Sí, por correo favor. electrónico y yo creo que sí sería, por ejemplo, una primera vía de contacto. Me pueden Ujú. mandar un correo y ya ahí ya les explicaría ya nuevamente el procedimiento para recibir visitas. Ok, sí, yo creo que ya lo estaremos viendo ahí en pantalla. Y pues bueno, desde luego también recordarles a todos ustedes que a través de estos medios de comunicación, como lo que es Radio Aire MX y la Coordinación de Cultura, Archivo Histórico y Turismo de Tepaclasco, pues pueden contactar a todos los ponentes que hemos tenido aquí en este encuentro, pues para comentarios, preguntas que les quieran hacer, pues yo creo que todos ellos están en la mejor disposición de atenderlos. Pues nuevamente te agradezco, Alma, y pues ya prácticamente para cerrar, comentarles nada más brevemente a toda nuestra audiencia. El próximo domingo 19 de octubre tendremos la primera edición del Festival del Maguey y el Pulque allá en San Rafael Tepaclasco, en el municipio de Chautempan, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, ahí en el centro histórico de la comunidad. Y pues vamos a encontrar una gran variedad de productos artesanales, desde luego de pulque y de sus derivados, entre muchas otras cosas más. Así que están todos cordialmente invitados. Invitarlos también a que revisen pues nuestro programa de feria y en redes sociales, en la página de la Coordinación de Cultura de Tepaclasco. Ahí en breve estaremos subiendo también un programa general de toda nuestra feria, de actividades religiosas, actividades civiles, culturales, académicas que hemos preparado, dentro de las cuales pues desde luego está este encuentro que finaliza el día de hoy. Y bueno, de mi parte les agradezco a todos y cada uno de ustedes el favor de su atención. Me despido, soy el historiador Mauricio Flores. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias, Alma, por haber aceptado la invitación. Gracias, Mauricio.
Nos vemos en la próxima. Que tengan una excelente tarde.